Bien. Se encuentra con nosotros Perla Vallado Molina. Dana Paola Chansek. Presente. Gracias. Leslie Alejandra Collipech. Presente. Gracias. María Fernanda Guerrero Vela. Presente. Gracias. Shannon Dalila Juárez Segovia. Presente. Gracias. Irving Gustavo Lastra Canul. Daniela Guadalupe Mokosh. Presente, profe. Gracias. Paola Ayanel Nachin. Presente, profe. Gracias. Isabel Tunfrías. Presente, maestro. Gabriela Segovia Sánchez. Gracias. Estefanía del Carmen Rodríguez. Presente, profe. Gracias. Perla Vallado, ¿estás con nosotros? Presente. Ah, gracias. Bien. Bueno, vamos a continuar con lo que es el tema de hoy. Vamos a empezar a ver, le había encargado lo que es el procesamiento, es gramatical a a su compañera. Le voy a dar el lugar para que nos pueda estar compartiendo la presentación del día de hoy y empezamos a trabajar sobre este tema. Te damos el lugar, María. ¿Se ve la pantalla? No. Puedes volver a intentarlo para ver si, a ver si, ah, ya está, se está presentando. Ahora sí. ¿Ahora sí se ve? Sí. Ok. Bueno, a mí me tocó exponer sobre procesamiento gramatical. Estuve buscando sobre el tema, no hubo mucho para pues exponer, pero sí busqué algunas como claves importantes y algunas pues definiciones que tal vez pues nos pueda ayudar a comprender el tema. Por ejemplo, ¿qué es el procesamiento gramatical? El proceso gramatical es la representación mental que éste hace en la gramática, es decir, en el lenguaje del aprendizaje. Este proceso gramatical se divide en tres partes, que es el procesamiento del input, reestructuración
estructuración y la producción. Este tipo de aprendizaje, que es el procesamiento gramatical, se puede resumir en 3 procesos, que es el que acabo de decir ahorita, que es el procesamiento de input, estructuración y producción. Este viene siendo como una teoría que hizo Van Panther, que nos propuso estos modelos. Estos puntos pues nos ayuda a completar un mensaje o comprender algo que nos quiera decir una persona, ya sea escrito o hablado. Sin embargo, el hecho del aprendizaje que maneja pues esta teoría o estos métodos de la input es pues importante para el ser humano, pues aunque no nos damos cuenta, lo usamos día a día. Pues esto es como un modelo de la lingüística que da el tema del procesamiento gramatical, que hace énfasis en los procesos que pues nosotros llevamos cotidianamente. ¿Qué es el procesamiento de input? Como bien mencioné, pues viene siendo una teoría de Ben Peart, y acá dice que el procesamiento de la input es un modelo teórico en la adquisición de la segunda lengua, elaborado principalmente por Wim Van Penter, que es el que él nos dio las 3 teorías que mencioné al principio, que da cuenta que los procesos cognitivos mediante los cuales establecen la predicción de la conexión entre la forma gramatical y su significado o confusión de la lingüística. Por otro lado, para estar como que un poquito más claro en qué es la input, porque estuve investigando más sobre el tema, pero al parecer el punto clave del procesamiento gramatical viene siendo la input. Es como la rama del procesamiento gramatical. Entonces, pues para poder llevar a cabo esto, en la input se llevan varias preguntas que las personas deben hacerse en el proceso gramatical. Por ejemplo, tenemos, una de las preguntas que se hacen es ¿cómo voy a llevar a cabo la gramática? ¿O qué voy a hacer en la gramática? ¿O cómo se hace la gramática? Para llevar a cabo esto debemos hacer varias preguntas para poder llegar a cabo como una conclusión a lo que queremos llegar, o que la persona entienda, ya sea lo que estamos hablando o se escriba. El proceso de la input es un modelo teórico en la adquisición de la segunda lengua, elaborado principalmente por Irvine, como mencioné, que da cuenta de los procesos cognitivos mediante los cuales establece el aprendizaje o la conexión entre la forma gramatical y su significado o su función lingüística. Las preguntas relacionadas con eso es: ¿qué es el procesamiento de la input? ¿Qué constituye el procesamiento input o el output, que también se le conoce así, de la producción de la conexión en la gramática? Se ha definido la input como las muestras de la lengua pues madre en el procesamiento gramatical. También viene siendo en el proceso ya sea oral, escrito, que el aprendiz o a la persona que está aprendiendo encuentre un aprendizaje más claro, más amplio, a partir de que se use este proceso. El lenguaje procede ya sea escrito o oral. El input es en la lingüística, se muestra de la lengua madre o mental a la que tiene acceso el alumno o el estudiante durante el aprendizaje a otro idioma. Es decir, que al usarle el input, nosotros nos estamos como que preparando tanto mentalmente para aprender otro idioma, ya que pues al aprender otro idioma pues hay preguntas por hacer. De ejemplos podría ser: ¿qué voy a aprender?
de qué es el tema, soy capaz de aprenderlo. Por eso el input es importante para el aprendizaje para otro idioma, el que sea inglés, coreano, francés, alemán, etc. La acción de la input, es decir, es una palabra o una frase o preguntas que se hace el estudiante al aprender otro idioma y saber que él tiene la capacidad de aprender otro idioma que se le va, pues, a enseñar en cierta forma. Eso viene siendo, por así decirlo, como que la parte clave del input o de la parte clave del lenguaje de la gramática. El input viene siendo como que la raíz clave para, pues, iniciar a estudiar, pues, otro idioma que la persona quiera, pues, aprender. Eso fue lo que investigué. Bueno, eso fue lo que me salió del input. Ok. Bien. Sí, sí, la teoría del input sí es importante porque nos da una idea general más que nada en relación a ciertos elementos que nosotros tenemos que analizar. En sentido de psicolingüística, que a veces, por ejemplo, el input sirve para analizar los aspectos técnicos que nosotros podemos estar evaluando. A nivel de psicolingüística, que es cómo va a funcionar esto, tenemos que analizarlo a través de lo que son una de las ramas de lo que sería de lo que es la psicolingüística, que es el aspecto de la morfología. Y en este aspecto trabajaríamos con lo que es el aspecto de la morfología y las relaciones gramaticales que se establecen. ¿Qué es la morfología? La morfología es una de las disciplinas que nos ayuda a entender cómo es que se presenta esta naturaleza a nivel de procesamiento gramatical, las palabras, ¿sí? Cómo están estructuradas, y va a estar determinado por dos tipos de elementos. ¿Cuáles son los elementos básicos que tenemos que tomar en cuenta con lo que es el tema de esta parte? Lo que es en la morfología, vamos a ver, por ejemplo, la morfología deriva en dos. Estas dos es en dos subdivisiones, que es lo que es la flexiva y lo que es la derivativa. ¿Sí? Este aspecto de la derivativa y la flexiva es en algún momento algunos elementos, por ejemplo, a nivel etimológico, el lenguaje tiene ciertos aspectos de lo que nos dice. ¿Se acuerdan de lo que nos acaba de decir nuestra compañera? El input representa como la raíz de donde va a partir este procesamiento gramatical, porque de alguna otra forma vamos a determinar en este aspecto que el input es lo que tiene la esencia de la mayoría de las palabras, independientemente de que nosotros podamos determinar tiempo, podamos determinar lo que es cantidad, lo que podemos determinar, por ejemplo, en relación a aspectos de forma indicativa, por ejemplo, de pronombres. La raíz
gramatical tiene la esencia, que en algún momento, por ejemplo, es como decir la palabra, por ejemplo, es informe, ¿sí? En este aspecto, en el procesamiento gramatical, el input representa es inform, que viene de información, informativo, etcétera, ¿sí? Esto es a lo que se nos estaba comentando nuestra compañera, que es el input. Independientemente de que sea en inglés o en español, la raíz, que es esto, va a tener ciertos aspectos en relación a la característica de tipo flexivo o de tipo derivativo, ¿sí? Esto esto es una forma, pues, lo más es estructurada con lo que podamos identificar lo que es el aspecto del input. Ahora, imaginemos de que ya tenemos claro este aspecto del input. Sí queda claro este aspecto que nos acaba de comentar nuestra compañera y que estoy tratando de reformular. ¿Sí o no? ¿Cómo quedamos los demás? ¿Sí quedó claro este aspecto del que nos explicó nuestra compañera del input? Bueno, ¿me escuchan? Sí, maestro, lo que a mí no me quedó claro es cuando dijo que la manera en cómo se adquiere en una segunda, en el mismo segundo idioma. Es que independientemente de que es en un segundo idioma, la raíz es la misma, el input es el mismo. Por ejemplo, ¿cómo escribes la palabra información? Información, ¿no? Información. En este aspecto, aquí determinamos, por ejemplo, si ustedes lo pueden ver, si lo pueden apreciar, este es el input y aquí tenemos, por ejemplo, en inglés. Digo en español. Ahora, ¿cómo sería en inglés la misma palabra? ¿Sí? Es ¿Sí me explico? Este sigue siendo el input, pero independientemente, por ejemplo, esto es como cuando tenemos nosotros, sabemos cómo empieza la palabra y solo con el input nosotros ya nos podemos dar una idea de cómo se pronunciaría o cómo se escribiría en otro idioma en relación al nuestro, siempre y cuando lo que son las reglas de procesamiento lingüístico y procesamiento gramatical correspondan a con un contexto morfológico es parecido o similar a la raíz que es el input. Este es el input, ¿sí? Esto que les estoy enseñando es el input. Ya en el contexto donde nosotros los desarrollemos es independiente, ¿sí? Pero con el hecho de solo terminar, por ejemplo, de ver input, ya y que ya está registrado, por ejemplo, de que las palabras relacionadas con este input, ya sea a nivel flexivo o derivativo, que ahorita vamos a analizar, el input nos da una idea general de cómo se escribiría o cómo se pronunciaría la palabra. ¿Sí? Por ejemplo, que en español es así y en inglés es de esta forma. No sé si quedó un poco más claro o todavía tienen dudas. No, sí, maestro, ya me quedó más claro. Gracias. Bien, ahora,
Este aspecto, bueno, a nivel de morfología, recordemos que, por ejemplo, ya tenemos nosotros el input. Ahora, sigamos con la misma palabra. Por ejemplo, según desde el aspecto flexivo, el aspecto de la morfología flexiva o el aspecto de la morfología derivativa, que es lo que va a caracterizar lo que es el procesamiento gramatical a nivel psicolingüístico, por ejemplo, a nivel flexivo son determinar qué elementos al input va a cambiar el significado gramatical de la palabra. En este aspecto es por ejemplo, lo que se acuerdan de lo que les he dicho, el aspecto de la inflexión. El aspecto de las diferentes inflexiones se refiere a la morfología y flexiva de la palabra. Por ejemplo, en este aspecto, aquí determinamos de forma flexiva. Por ejemplo, puede ser de ser información informaciones, ¿sí? Este es el aspecto. Por ejemplo, aquí yo tengo una característica. Información es una palabra. ¿Cuál sería la morfología flexiva? Es dependiendo, por ejemplo, acá determino el aspecto información en sentido singular. A nivel de morfología flexiva, ¿cómo podría decir que tengo muchos datos? Pongo el mismo input, pero a nivel flexivo digo informaciones, ¿sí? Este es el aspecto flexivo. Ahora, en este aspecto, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros encontramos normalmente a nivel flexivo? A nivel flexivo se determinan por lo general algunos aspectos relacionados con lo que nosotros diríamos como lo que es plural y género. ¿Sí? Hay algunas palabras y algunos inputs en el cual a nivel de morfología flexiva tengo que determinar, por ejemplo, como a nivel flexivo, por ejemplo, algo un poco más claro con respecto a esto. Imaginemos que cambiamos el input. ¿Sí? Y, por ejemplo, lo cambiamos por el input este sería el input. Ahora, a nivel a nivel de morfología flexiva puedo poner acá presidente, ¿ok? No, acá está. Presidente. Presidenta y presidentes. Esto sería lo que ustedes están viendo
President sigue siendo el input. El te, ta o tes representa la morfología flexiva a nivel ya sea plural o a nivel genérico. Pero ¿qué pasa a nivel derivativo? Continuamos con el mismo tipo de input ahora, o la misma raíz. Ahora yo a nivel derivativo cambia el significado léxico y crea nuevas palabras. ¿Sí? En este aspecto lo interesante es que a veces puede crear diferentes tipos de enfoques que se refieren al mismo ámbito, ¿sí? A diferencia del flexivo, que normalmente siempre vamos a determinar el mismo tipo de ámbito. Aquí lo único que va a cambiar es el aspecto plural y genérico. Aquí, ¿qué es lo que vamos a identificar? Por ejemplo, palabras relacionadas con este input y, por ejemplo, aquí puedo poner un derivativo, puede ser presiden, presidencial, o incluso presidió. A nivel de morfología, por ejemplo, el input se establece ahora hasta la D. Y aquí determinamos que presiden algo o alguien que preside. Presidencial, algo relativo al aspecto presidencial o al aspecto o perteneciente a un presidente o a un gobierno. Y presidió es el acto de presidir o un lugar donde se realiza un evento. ¿Sí me explico? ¿O hay alguna duda hasta este momento? O sea que las derivativas son palabras que empiezan tal cual con lo mismo, o sea, con la raíz, pero no tienen que ser de la misma gama, o sea, pueden significar diferentes cosas. Exactamente, sí. Pero de alguna otra forma es, por ejemplo, si el input o la raíz siempre tiene que ver, por ejemplo, es algo relativo a, pero el significado es totalmente diferente, a diferencia de las flexivas, que el significado es el mismo, lo único que cambia es número o género. Aquí, a nivel de las derivativas es, por ejemplo, siempre es alguien que dirige algo que en lugar donde se dirige, etcétera, así. Eso es algo importante que tenemos que estar analizando al momento de tomar en cuenta lo que son estos tipos de morfología. Apréndanse estos aspectos porque esto es importante al momento de hacer, por ejemplo, algunas actividades que a lo mejor en algún momento hagamos el juego con respecto a este tipo de cosas, ¿sí? Tengo planeado que podamos hacer Scrabble en algún momento y vamos a ver quién gana. Pero bueno. Esto es en primera instancia con respecto a nivel de procesamiento, a nivel morfológico. Ya sea morfología flexiva o a morfología derivativa, que dependemos del input o la raíz básica. Ahora, otro aspecto importante que tenemos que tomar en cuenta, si no tienen más dudas, es tenemos que ver, por ejemplo, imaginemos que lo que nos interesa no es el aspecto o la estructura morfológica de las palabras, de la manera en cómo se presentan en nuestro lenguaje oral o escrito, sino ahora vayamos a lo que son las unidades básicas. ¿Sí se acuerdan ustedes qué son los morfemas?
¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan que es un morfema? Sí, maestro. Ok, ¿alguien me puede dar más o menos qué es un morfema? Pues es la unidad mínima que tiene un significado gramatical. Muy bien, ok. Hasta ahí vamos bien. Ahora, a nivel de los morfemas, tenemos que estar tomando en cuenta que existen diferentes tipos de morfemas. Estos morfemas que nosotros vamos a identificar son lo que van a estructurar parte de lo que es nuestro lenguaje y debemos aprender a identificarlos tanto en nuestro idioma natal como en una segunda lengua. El morfema, por lo general, tiene dos tipos de características o dos tipos de subdivisiones con respecto a ellos mismos, que es por ejemplo lo que son los morfemas tipo libres y los morfemas ligados o afijos. Ligados o afijos. En este aspecto es como nosotros vamos a estar entendiendo a nivel de la palabra, por ejemplo, ciertas palabras que, por ejemplo, que tienen por lo general un significado particular, ¿sí? Y que en ese aspecto pueden dividirse y subdividirse en otras subcategorías. ¿Cuáles son las subcategorías que vamos a encontrar en cada uno? Por ejemplo, de los morfemas que existen, tenemos nosotros, por ejemplo, los que son los monomorfemas. Los monomorfemas y lo que son los polimorfemas. A nivel de lo que serían los monomorfemas, podemos nosotros identificar, por ejemplo, palabras que normalmente a veces, por ejemplo, tienen un significado simple, ¿sí? Y que de alguna otra forma, por ejemplo, por la estructura, es bisilábica o trisilábica, puede tener un significado particular relativo a una cosa o a una persona. Por ejemplo, un monomorfema en este aspecto a nivel de procesamiento gramatical tenemos que entender, por ejemplo, como la palabra niño, ¿sí? En este aspecto, este sería un monomorfema, ¿ok? Este monomorfema sabemos que tiene un significado básico porque cada vez que usamos la palabra sabemos que es una palabra que tiene un significado particular y que de alguna otra forma es hasta cierto punto indivisible. La mayoría de los monomorfemas tienen un sentido indivisible. Cada vez que usemos esta palabra, no podemos pensar en otra cosa que no sea las características relativas a alguien que es menor de 12 años. Y no puede ser, por ejemplo, un perro, un gato, un árbol. Tiene que ser, para que yo pueda describir
A un niño tiene que ser alguien de la especie humana con características infantiles, y que tiene rasgos particulares e identificables a una edad específica. De alguna otra forma, el monomorfema como que es imposible hacer un proceso de comparación o alegoría con otras palabras. Esta palabra no puede ser entendida en otro contexto más que en lo que significa la misma palabra. ¿Qué significa? Por ejemplo, a diferencia de otras palabras que podemos nosotros encontrar en nuestro lenguaje, esta palabra o este monomorfema siempre va a tener el mismo significado y la misma connotación. No cambia. ¿Sí? Es como, por ejemplo, imaginemos que otra palabra, por ejemplo, que podamos nosotros identificar que es un monomorfema. ¿Sí? Por ejemplo, la palabra casa. ¿Sí? Cada vez que ustedes vean la palabra casa, van a pensar en una vivienda que tiene 4 paredes donde las personas viven y habitan. ¿Sí? Pero esta palabra, independientemente donde la pongas, siempre va a tener el mismo significado. Ahora, ¿sí? Lo interesante es cuando tenemos las palabras que son los polimorfemas, ¿sí? La mayoría de los polimorfemas estructuran más de dos morfemas, más de dos para formar uno nuevo. Uno nuevo. ¿Qué significa esto? Muchas veces, por ejemplo, vamos a encontrar ciertas palabras que, por ejemplo, o ciertos morfemas que cuando están separados significan dos cosas diferentes. Cuando los unes, cada uno de ellos pierde su significado original y adquieren un significado nuevo. ¿Sí? ¿Sí? En este aspecto, por ejemplo, pensemos nosotros en una palabra relativo a lo que sería un polimorfema. Aquí podemos tener nosotros, por ejemplo, palabras como en este aspecto sería contraproducente, ¿sí? Como la palabra contraproducente. ¿Han escuchado esta palabra contraproducente? Sí, maestro. Ok, Sí, maestro. muy bien. ¿Qué significa la palabra contraproducente? Se utiliza cuando te refieres a que lejos de que te ayude algo, te está perjudicando. Muy bien. Entonces el significado que tú tienes es algo perjudicial. Sin embargo, si tú divides estos dos morfemas, que es contra y producente, si lo separas, por ejemplo, es contra, que tiene una raíz o un input que significa en oposición a. Eso significa contra. Producente refiere a algo que tiene la capacidad de producir. De alguna otra forma, por ejemplo, estas palabras, cuando se unen,
¿sí? No tendrían un significado. Entonces, si lo entendiéramos etimológicamente, contraproducente sería algo así como eh, algo que se opone a producir y suena algo lógico y lógico. ¿Cómo que cómo que se opone a hacer las cosas? ¿Cómo que se opone a hacer? Estas dos palabras, por ejemplo, porque uno, la palabra contraproducente representa, por ejemplo, el polo opuesto a la palabra que le está antecediendo. En este aspecto, esto es hacer algo y esto es no hacer algo. Entonces, o lo hago o no lo hago. No sé si me estoy dando a entender. No tendría un significado en el aspecto literal. Sin embargo, cuando yo integro este polimorfema o esta palabra como la palabra contraproducente, en este aspecto no se entiende de forma literal, sino en el contexto de que cada vez que yo uso esta palabra estoy queriendo decir algo que es más perjudicial que benéfico. Y en sí tiene una naturaleza de perjudicar a la persona que lo quiso hacer. Y entonces es aquí donde decimos que se adquiere un nuevo morfema. En este aspecto es al que se le conoce como polimorfema. Dos morfemas que pierden su significado original e integran un nuevo significado particular y homogéneo, tal vez diferente a la naturaleza de las palabras o el significado de las palabras o los morfemas que lo formaron. ¿Sí quedó claro este aspecto o hay alguien que tenga alguna duda? De mi parte está bien. Ok. Bueno. Bueno, hasta aquí tenemos con lo que son los libres. Ahora, vámonos a los otros tipos de morfema. ¿Puedo borrar? Un segundo, profe. Bueno, está bien. Está. Ustedes me dicen para cuando yo empiece a borrar. Ya, profe. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí. Estos son lo que serían lo que son los monomorfemas y los polimorfemas. Ahora, por el otro lado, ¿qué pasa con los que son ligados o afijos? En estos ligados o afijos tenemos dos tipos de naturaleza. En estos aspectos tenemos, por ejemplo, el primero, que sería como el que diríamos los que son los flexivos o gramaticales, ¿sí? En estos aspectos flexivos o gramaticales, como los que acabamos de ver, es, por ejemplo, los flexivos. Vamos con los flexivos. Son lo que van a determinar ciertos aspectos o ciertas letras o conjunto de sílabas o bisílabas que dan un enfoque más claro con respecto a la palabra o a o al desarrollo gramatical de lo que estamos tratando de hacer. ¿Sí? En este aspecto, normalmente a nivel flexivo o gramatical, podemos nosotros encontrar los que son hasta cierto punto
lo que son ciertos sufijos. En estos aspectos, ciertos sufijos y lo que serían afijos. Cuando yo digo sufijos y afijos, va a determinar, por ejemplo, los afijos son las letras o bisílabas que se integran antes de la palabra, y los sufijos son los que se integran después de la palabra. En este sentido, es muy importante como la palabra es creíble. Por ejemplo, en la palabra creíble es increíble, sería un afijo, ¿sí? Pero si yo quiero hablar de que las personas tienen la categoría de ser increíble, tendría que aumentarle una S, y ahí es en donde se determina lo que es el término sufijos. Aquí estoy determinando dos elementos importantes, ¿sí? En este aspecto, en los flexivos, normalmente es lo que determina, como dice la palabra, puedo yo utilizar el mismo input para determinar una naturaleza de una palabra en general, ya sea para decir que la persona, por ejemplo, presenta una limitación o un aspecto en contra del significado particular, o determino, por ejemplo, la capacidad de número. En este aspecto, por ejemplo, podemos encontrar a nivel de lo que son los morfemas ligados o afijos, podemos encontrar incluso lo que son letras e incluso palabras o otros morfemas, que en este caso, por ejemplo, como la palabra archienemigo, ¿sí? La palabra archienemigo, ¿saben qué significa? Que es el mayor enemigo de alguna persona o personaje. Exactamente, así es. Pero archi representa eso, es lo más superlativo, es lo superlativo en cuanto a ese aspecto. Así es como determinamos este aspecto a nivel flexivo. A nivel derivativo cambia un poco la situación, ¿sí? Porque en este aspecto los morfemas solo tienen aspectos, los derivativos solo tienen aspectos de sufijos, porque de ahí se derivan todas las palabras relacionadas con la base o la raíz o el input que nosotros estemos desarrollando, ¿sí? Es como cuando de la palabra camión. Camión es en este aspecto un morfema, ¿sí? Ahora, ¿cómo serían los tipos morfemas relativos a un ligado o afijo? En este aspecto, por ejemplo, es camiones, camioneros, camionetas, ¿sí? ¿Sí me explico? Sí, maestro. Ese sería más o menos el aspecto de los sufijos. El aspecto interesante, ¿por qué siguen siendo sufijos? Siguen siendo aspectos de morfemas derivados. Porque cuando se le aumenta una sílaba u otra,
tiene un significado particular. En este sentido, por ejemplo, como por ejemplo sabemos camioneros son personas que conducen un camión. Camiones, pues ya estamos determinando, por ejemplo, aspectos ligados que podemos explicarlos de esta forma, ¿sí? Camioneta, algo que se parece o relativo a una camioneta. Bien. Vamos a ver cuánto tiempo me queda. Me quedan unos 8 minutos en este link. Bien. Ok, si ustedes tienen alguna duda, por favor háganmelo saber. Recuerden que todos estos aspectos tenemos que entenderlos en un aspecto de sintáctico, de cómo los vamos a usar. Y si reconocemos cada uno de estos tipos de aspectos, ya sea a nivel morfológico o a nivel de cómo entendemos cada uno de los morfemas, podemos entender la condición de la palabra que estemos usando. Recordemos que todo esto va a determinar que una situación condicional de ciertos morfemas para determinar la condición en la cual la podemos insertar en nuestro lenguaje. Y esto es algo que debemos de estar siempre tomando en cuenta, ¿sí? En este aspecto se tienen que establecer ciertas reglas con respecto a cómo las vamos a estar usando en, pues, a manera de reglas generales, ¿sí? Por ejemplo, ahorita les voy a poner algunos ejemplos, ¿sí? En el cual tenemos que entender y les voy a pedir que ustedes traten de estructurar en base a estos aspectos una serie de palabras, ¿sí? Y vamos a ver si podemos construir lo que son las estructuras sintácticas de una oración o un enunciado. Bien, voy a cortar ahorita para que nos podamos conectar con el siguiente link de la clase, ¿les parece? Sí, maestro. Ahorita nos podemos ver el siguiente link. Bien, nada más esperemos, vamos a ver, esperemos que se terminen de conectar todos para que podamos iniciar todos juntos.
Bien, creo que ya estamos la mayoría. Bien. Estábamos hablando de la naturaleza que tenemos que estar observando con respecto a la estructuración de ciertos esquemas a nivel morfológico o a nivel de procesamiento gramatical, ¿sí? El día de mañana vamos a estar viendo lo que es el procesamiento léxico, ¿sí? Y ya le estaré compartiendo, ver si me puede volver a apoyar a su compañera, y ya le comparto el libro donde está pues la información del procesamiento léxico para que no se esté matando. Pero bueno, vamos a ver algunos aspectos importantes. Recordemos que existen algunas reglas de combinación y el análisis debe de estar en base a estos aspectos, ¿sí? En este aspecto, por ejemplo, podemos ver algunas palabras que voy a poner en el pizarrón y quiero ver si son capaces de poder estructurarlas, ¿sí? Y en una oración y que tiene que sonar lógico. Bien, las palabras son muy bien. Ahora, ya tenemos nosotros aquí las palabras en el pizarrón. ¿Cómo ustedes estructurarían a nivel de procesamiento gramatical estas palabras que acabo de poner acá? El niño ha de venir pronto. Ok. Ujú. Muy bien. ¿Sí tiene sentido esto? ¿O cómo lo ven ustedes? ¿Sí les parece? ¿Qué opinan los demás? Sí, maestro, porque está diciendo que el niño llegará pronto, pero tampoco no se sabe pronto que será hoy o mañana, podría decir. Ok, muy bien. Entonces, sabemos que de alguna otra forma a nivel gramatical ustedes ya tuvieron que determinar cómo ordenar la palabra. Bien, imaginemos esto, pero con otro ejemplo. Vamos a ver cómo lo hacemos con el siguiente ejemplo.
Ok. ¿Cómo estructuraríamos nosotros esta oración? Mi abuela fue a comprar dulces para su nieto. Ok. ¿Otra vez? Mi abuela compró dulces para su nieto. Compró dulces para sus nietos. Ok, ahora, para que podamos ver el análisis con respecto a esto, tenemos que verlo desde esta forma. Por ejemplo, en este aspecto, el primer análisis lo podemos hacer así. Por ejemplo, aquí ya tenemos nosotros el sustantivo y de alguna otra forma tenemos que establecer acá lo que es el tiempo gramatical en el cual están sucediendo las cosas, ¿sí? Y la acción o más que nada el contexto al cual lo vamos nosotros a delimitar a nivel de análisis de procedimiento, de procesamiento gramatical, la palabra que nosotros podamos entender. Esta actividad sencilla es algo que nos debería de ayudar a entender y poder comprender cómo nosotros podemos estar estructurando a manera de este análisis morfológico, ¿sí? Los diferentes tipos de palabras. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros que identificar y determinar, por ejemplo, qué tipo de morfemas vamos a usar para que tenga una sintaxis y una comprensión de tipo gramatical, de tipo correcto. Aquí lo interesante acá es determinar, por ejemplo, si el niño ha de venir pronto, determina el tiempo. Sin embargo, podemos nosotros encontrar otras en relación a las palabras de la caja de palabras que teníamos. Por ejemplo, podemos haber también sido el niño ha venido pronto. Y en esta palabra, por ejemplo, que ustedes construyeron de la abuela compró dulces para sus nietos, ¿sí? Aquí ya estructuramos nosotros el aspecto más fácil, porque acá ya determinamos el tiempo, ¿sí? Pero también pudiera cambiar, porque recordemos que está en infinitivo. Lo interesante acá es, pudiera ser la abuela comprará dulces para sus nietos, también puede ser. Compró dulces para sus nietos. Habría de comprarlos. Lo interesante acá es que aquí es en donde determinamos el aspecto morfológico y el input de diferentes palabras, de diferentes verbos, para determinar, por ejemplo, el aspecto del contexto gramatical al cual nos estamos haciendo referencia. No sé si está quedando claro esto que les acabo de explicar, o alguien tiene alguna duda. De mi parte no, maestro. Sí. Recordemos que como ya hemos pasado de los procesos semánticos, ya estamos llegando a esto.
¿Cuál es la tarea que nosotros ahora tenemos? Una vez que yo ya pude construir, determinar qué palabras puedo usar, qué tipo de morfemas puedo usar en mis conversaciones o en mis redacciones, eso me va a ayudar a que yo pueda estructurar si hay un proceso de tipo psicolingüístico en mí entre lo que estoy pensando y lo que estoy diciendo o lo que estoy escribiendo. Que normalmente en este aspecto el componente gramatical la mayoría de las veces siempre va a ser muy amplio y se va anexando las palabras, se van anexando nuevos contextos. Lo interesante acá es entender el contexto en base a esto. Si ustedes aplican este tipo de análisis morfológico, ya sea a nivel de los diferentes aspectos que acabamos de ver, les va a ser a ustedes mucho más fácil que, si bien ustedes no tienen una lengua materna, puedan establecer de alguna otra forma un nivel de comprensión a nivel de esencia o significado de las palabras, ¿sí? Recordemos, podemos analizar ya sea las palabras de acuerdo a un estilo o a un tipo de morfología flexiva, o y al mismo tiempo deriva. A lo mejor yo no entiendo la palabra, yo sí entiendo el texto. Al ver todas las palabras juntas, ustedes lo que tuvieron que hacer es estructurar en su mente cómo tendría un sentido correcto al momento de leerse o construirse esa oración gramatical. ¿Sí? Y a veces van a tener ustedes que determinar, por ejemplo, cuando ustedes necesiten, por ejemplo, cuando yo quiero responderle a una persona en otro idioma, es importante que yo haya practicado lo que es el tipo de manejo y la habilidad y el entrenamiento en los diferentes tipos de morfemas. Siempre que haya sacado la raíz o el input y sepa que pueda haber combinaciones o adiciones a dicho input, yo puedo saber en qué momento puedo usar cada una de esas características para insertarlo en mi conversación, y por lo cual hacer más rico mi vocabulario, para que no parezca que están apenas aprendiendo el lenguaje. La mayoría de las personas van a escuchar que siempre dicen esto: entiendo mejor de lo que escribo. Eso significa que la persona puede estructurar escuchando. Pero por el otro lado, si la persona puede establecer en una conversación y maneja de forma adecuada y reconoce los diferentes tipos de morfemas que existen, y si el morfema es de tipo libre o el morfema tiene una característica ligado o que tiene afijos y sufijos, puede encontrar en qué momento usarlos para enriquecer su lenguaje y no parecer de que tiene un pobre manejo en cuanto a su vocabulario. Porque muchas veces, por ejemplo, queremos decir muchas cosas, pero podemos abusar de las mismas palabras, pero en un contexto diferente podemos nosotros tener problemas para que las personas nos entiendan y nos comprendan. Les voy a dar un ejemplo para ver si cómo les queda este aspecto ahora a nivel de comprensión. Y me dicen ustedes que están entendiendo. Bien, les voy a poner un ejemplo y ustedes me dicen que entienden. Ahí está. Ok. ¿Qué entienden de esto?
Yo entendí que el tiburón se manchó porque la morsa pues murió y le salpicó de sangre. Podría ser. Ok, bien. A ver, quiero escuchar a otra persona. A ver, vamos con Daniela. Maestro, pero no alcanzo a ver qué es lo que dice. El gran tiburón blanco que mordió a la morsa se marchó. Bueno, pues yo entiendo este que mordió a la morsa y la morsa se mató. Ok, muy bien. Ahora, imaginemos de que ustedes escribieron algo parecido. ¿Hubo la idea o en este aspecto, la idea general de lo que ustedes escucharon o leyeron? ¿Les quedó claro o se sintieron confundidos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí quedó claro la idea? Sí, maestro, nada más que yo me confundí porque leí. Muy bien. Ahora, según ustedes, ¿cómo pudieran ustedes estructurarlo de una mejor manera para que la idea general o el mensaje quede un poquito más claro? ¿Quién lo quieren intentar para ver si lo pueden hacer? ¿Cómo quedaría mejor procesado o mejor escrito este mensaje? Quedaría como el gran tiburón blanco que se marchó por la morsa. El gran tiburón blanco que se marchó. Sí, Que se marchó. mordió a la morsa. Mordió a la morsa. Bien. Lo que ustedes tuvieron que hacer en este momento es aplicar este proceso morfológico para poder ver. A ver, a ver, a ver. No entiendo. Es ¿qué pasó? El gran tiburón blanco que mordió a la morsa se marchó. Algunos dirían, el gran tiburón blanco que mordió a la morsa se marchó. ¿El tiburón o la morsa? Yo hice este ejemplo y me dijeron, ¿fue el tiburón o fue la morsa? Pero estructurado de esta forma, y véanlo cómo se lee. El gran tiburón blanco que se marchó, coma, mordió a la morsa. Así ya queda claro este aspecto. De hecho, por eso es importante que nosotros aprendamos a estructurar de forma adecuada y a nivel de procesar gramaticalmente las palabras para que no haya procesos de confusión, y a nivel de escritura y a nivel gramática las palabras, ¿sí? Por eso en este proceso de lo que es el procesamiento gramatical, yo debo de ser capaz de extraer todos los aspectos sintácticos, semánticos, el aspecto gramatical, el aspecto morfológico de las palabras, para que sea mucho más fluido, ¿sí? Como ustedes tuvieron, pero aquí cuando llegamos a este nivel tenemos que estar extrayendo cómo puedo transformar un pensamiento, un mensaje, para que no quede dudas. Mientras más claro y conciso sea el mensaje y que no haya un proceso de interpretación alterado,
habremos realizado un buen procesamiento gramatical, ya sea a nivel de formulación o a nivel de respuesta. Lo que vamos a ver la siguiente clase, voy a pedir a la compañera, le voy a compartir, es el libro que estamos viendo, lo voy a subir. Ese en el siguiente apartado está a partir de la página 96 del libro de Fundamentos de Psicolingüística. Voy a subir y ahí viene la última parte, que es el procesamiento pragmático discursivo. Si nosotros dominamos estos aspectos del procesamiento gramatical y después el procesamiento pragmático discursivo, ustedes en teoría deberían de ser capaces de elaborar un diálogo fluido y coherente. Esa es la idea. ¿Sí? Ok. Hasta el momento, ¿hay alguna duda, algún comentario? Bueno, entonces, nada más le pediré compartir para que terminemos el día de mañana. El procesamiento pragmático no es mucho, ya está a partir de la página 96, creo que son como 3 hojas nada más. Y hay algunos cuadros que pueden apoyarle. Entonces, por mi parte sería todo. Y nos estamos viendo en la clase de mañana, pues a la misma hora. Sí, maestro, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Entonces, les deseo muy buena tarde y nos estamos viendo. Nos vemos. Igualmente, maestro. Hasta luego. Nos vemos.